Quiero darle la bienvenida al abogado Israel Chino, abogado constitucionalista, con quien vamos a poder conversar sobre esta decisión del Tribunal Constitucional. Bienvenido. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Patujú en todo el Beni y a partir de nuestras redes sociales en todo el país. Muchas gracias. Doctor, ¿en qué consiste este fallo del Tribunal Constitucional que define cuál ha sido la situación de Yanine Áñez como presidente del país? Sí, lo importante, Carlos Alberto, que nos dice esta sentencia constitucional es explicarnos las reglas del instituto de la sucesión presidencial en el país, cómo debe entenderse esa sucesión presidencial y ante quienes recae o recaería, ¿no?, la línea sucesoria presidencial ipso facto. ¿Qué significa esto de ipso facto, Carlos Alberto? Que ante una eventualidad como la que ocurrió en el país el año 2019, si es que se presentara, como ocurrió en noviembre de esa gestión, la renuncia del presidente debe recaer ante el cargo del vicepresidente, ante la renuncia o ausencia de él en el presidente del Senado, ante la renuncia de él al presidente de la Cámara de Diputados. No puede haber otro entendimiento, es decir, que si existe ante la ausencia del presidente de la Cámara de Senadores, la ausencia del vicepresidente de la Cámara de Senadores y la ausencia de la segunda vicepresidencia intente asumir la línea sucesoria presidencial, como ha ocurrido en noviembre del 2019 con el caso de la ex senadora Áñez, pues este entendimiento es incorrecto, es inconstitucional. Y lo que ocurrió en ese momento en la que la ex senadora asume la presidencia y se autoproclama, porque no hay otro adjetivo, Carlos Alberto, en la presidencia, es por supuesto inconstitucional y al margen de todo entendimiento que disponga nuestra Constitución Política del Estado en razón de la sucesión presidencial. Y esto tiene que verse, por supuesto, con el entendimiento de la línea hoy jurisprudencial que ha dispuesto el tribunal con la sentencia 052 quebrado 2021. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional nos está diciendo en otras palabras es que en noviembre nunca hubo vacío de poder y todo entendimiento al margen de la Constitución respecto a la sucesión, al margen del entendimiento de la sentencia constitucional, queda fuera de nuestro ordenamiento jurídico boliviano. Entonces, hoy ya podemos decir con total certeza que la asunción al mando del ex senador Áñez fue inconstitucional. ¿Por qué entonces tantas fuerzas, tantos organismos dan el respaldo a Yanine Áñez en ese momento de la historia del país? En un momento de crisis política, Carlos Alberto, se generaron la congregación de actores políticos que se arrogaron la representación del pueblo. El pueblo delibera, elige a sus representantes, delega en virtud de la democracia representativa en un proceso eleccionario, eligiendo autoridades tanto nacionales en el Ejecutivo como departamentales, inclusive vía circunscripciones especiales o circunscripciones territoriales. Entonces el pueblo está organizado por sus representantes, quienes debieron resolver esa crisis política en la vía democrática, fueron los debieron ser los diputados y senadores de ese periodo legislativo. ¿Qué significa esto? Que ante la eventualidad de la renuncia de las principales autoridades del país, debió ser la Asamblea Legislativa la que resuelva esa crisis política y no algunos actores políticos, inclusive sin representación en la Asamblea, y otras instituciones que se arrogaron esa representación del pueblo y deliberaron una solución, lo que es peor, interpretar una sucesión con la Constitución de 1967 y no así con nuestra Constitución vigente del año 2009. Interpretaron con la anterior Constitución, recibieron, y esto por supuesto es lo que hoy se investiga en materia penal, el apoyo de instituciones armadas como la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y a partir de allí ejecutaron, aplicaron una interpretación de la Constitución y tomaron el poder de manera ilegal, inconstitucional y quebrantando el orden legalmente constituido en nuestro país en noviembre del año 2019.
¿Cuál es la responsabilidad de la Asamblea Legislativa Departamental para que Yanine Áñez no solamente haya quedado haya asumido el poder, sino también haya permanecido por tanto tiempo? Porque si bien usted lo explica, no se respetó un orden constitucional y era la Asamblea la que tenía que decidir, al final o después de que calmaron las aguas, por decirlo de alguna manera, la Asamblea no se volvió a pronunciar sobre este asunto y más bien dejó continuar este periodo. Es correcto. Aquí dos líneas que deben ameritar una interpretación estrictamente constitucional. Cuando toma el poder, quebrantando el orden constitucional la señora Áñez en el país, es respaldada por la policía y las Fuerzas Armadas. Aprueba un decreto supremo, el 4078, que autoriza las ejecuciones sumarias extrajudiciales en el país que derivan en las denominadas, y como lo ha dicho el GIEI, masacres de Sacaba y de Sencata. Entre el 10 de noviembre que asume el mando, ¿no?, el régimen de transición, hasta el 15 de enero, y hay que tomar en cuenta muy bien las fechas, estimado Carlos Alberto, el Tribunal Constitucional el 15 de enero resuelve una declaración constitucional plurinacional, la 01/2020, porque estaban a 6 días de cumplir el periodo constitucional que nuestra Constitución dice que es solo de 5 años. Y el año 2020 estaban a 6 días de cumplir esos 5 años. Y no había un nuevo mando político porque no se eligió vía elecciones democráticas un nuevo presidente. Entonces el tribunal interpreta y dice, vamos a extender excepcionalmente el mandato del Ejecutivo, del Legislativo, alcaldes y gobernadores, y continúan en funciones hasta vía elecciones, organicen un proceso electoral y el pueblo acuda a las urnas para legitimar a sus nuevas autoridades. Es por eso que continúan trabajando en sus funciones tanto el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, inclusive para aprobar una ley de convocatoria a elecciones generales que posibilitó un día como hoy, Carlos Alberto, que los bolivianos asistamos a las urnas y elijamos un nuevo presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Se ha reconstruido el poder político en el país bajo esas normas que el Tribunal Constitucional autorizó. Continúan en funciones los órganos que deliberaron y resolvieron la convocatoria de estas elecciones. No hay que decir, y este es el segundo elemento, no hay que quedarse solamente en manifestar en términos políticos que ese gobierno y todo el mandato fue inconstitucional. Con la sentencia de la pasada semana, la 052, el Tribunal Constitucional no aborda todo el ordenamiento jurídico posterior del régimen de transición, porque si no generaría inseguridad jurídica y siguen vigentes, están vigentes, y algunas normas que las actuales autoridades evalúen que fueron y continúan o debieron continuar vigentes, van a seguir, ¿no? Entonces, no se puede cuestionar el ordenamiento jurídico, por eso las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional era en ese tiempo sancionar, fiscalizar y generar ese equilibrio de poderes para quienes eventualmente en ese momento ejercían funciones en el Ejecutivo. Hay un fallo del Tribunal Constitucional, ese fallo ya es inapelable, ¿se declara con eso inconstitucional el mandato de Yanine Áñez? Esta sentencia constitucional, Carlos Alberto, ¿no?, explica los alcances del Instituto de la Sucesión Presidencial del país, donde en líneas generales nos define y explica que en ningún momento en el país hubo vacío de poder. Por ello, la forma en la que aplicaron la Constitución y se autoproclamaron asumiendo el mando del país en noviembre del 2019 fue inconstitucional. Y a partir de esa norma interpretativa que le habilita la Constitución al Tribunal Constitucional como supremo contralor de garantías y derechos del país, resuelve, ¿no?, y falla en una sentencia constitucional plurinacional. Esta sentencia constitucional, estimado Carlos Alberto, es inapelable, de carácter general, de cumplimiento obligatorio y vinculante, bajo la cual no existe ningún recurso posterior que pueda impugnar los alcances de este fallo constitucional. ¿Qué puede hacer el Estado en realidad ya ahora con ese fallo con Yanine Áñez, que se encuentra detenida hace más de 6 meses?
En este caso, Carlos Alberto, esta sentencia constitucional es un elemento contundente en materia procesal penal para que el Ministerio Público aquí en La Paz pueda requerir, ¿no? Al Tribunal Constitucional una copia legalizada de esta sentencia, porque es un elemento de prueba, ¿no?, en contra de la señora Áñez respecto a dos delitos en particular: el incumplimiento de deberes y las resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Lo que implica además que tras esa sentencia constitucional queda claro que la señora Áñez ya no merece un juicio en la vía del juicio de responsabilidades, sino solamente en la vía ordinaria, porque la forma de haber tomado el poder fue inconstitucional. Entonces, no merece un fuero de privilegio y debe ser procesada en la vía ordinaria. Ahora bien, en este momento se encuentra con detención preventiva todavía en etapa preparatoria. Con este elemento de prueba, Carlos Alberto, la Fiscalía debería presentar ya la acusación formal y llevarla a un juicio oral. Y la señora Áñez, dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia, debe defenderse en un tribunal y demostrar en ese tribunal de sentencia ordinario si tiene o tuvo o no tuvo responsabilidades, y que sea la justicia la que defina y la sentencia con una sentencia absolutoria, sin responsabilidades, o con una sentencia condenatoria, pero que sea un órgano independiente, no un órgano que no tiene que ver con actores políticos, que la juzgue y se defienda dentro de las garantías jurisdiccionales que también nos ofrece la Constitución en nuestro Estado. Si ese es el caso, ¿a cuántos años o cuál es la pena máxima que podría enfrentar? En razón de la tesis del Ministerio Público, ¿no?, por los delitos que les hacía mención, o si es que amplía por otros delitos de conspiración u otros en los cuales ya no se englobe solamente en un proceso, vayan más allá, podemos hablar por la tipificación que nos establece el Código Penal entre 8, 10, 12, 15 años. Habrá que ver, y esa es una valoración, Carlos Alberto, estrictamente de un tribunal de sentencia, porque la norma puede ser hasta 20 años, pero el tribunal tiene que evaluar el grado de participación y responsabilidad y autoría en materia delictiva penal, la cual puede un tribunal definir que si la pena máxima es, supongamos, de 15 años o 20, como el caso de terrorismo, puede definir que sean solamente 12 o 10 años. Es una valoración jurisdiccional de una autoridad judicial, y eso lo ve luego de un debido proceso en juicio oral penal ordinario. Estamos conversando con el doctor Israel Quino, él es abogado constitucionalista. Doctor, simplemente para que aprendamos, para que la población en general pueda tener conocimiento sobre la nueva constitución política del Estado. Porque el anterior referente que teníamos a sucesión constitucional terminó siendo presidente del país, el presidente del Poder Judicial. Hablamos de Rodríguez Belcé, pero eso fue con una anterior constitución política del Estado. Hoy por hoy, ¿qué dice la norma? Ya lo he explicado un poco, pero ¿dónde se detiene la sucesión constitucional? En el caso de que no haya presidente, por ejemplo, de los diputados. Es una pregunta muy importante, Carlos Alberto. La Constitución del año 1967 estuvo vigente hasta el año 2008 en el país. Por ello, cuando se genera, ¿no?, la ausencia porque el expresidente Goni Sánchez de Lozada fuga del país, huye del país, sucede en el cargo su vicepresidente, el señor Carlos Mesa, autoridad que también renunció al cargo. Debería corresponderle al presidente del Senado, que en ese tiempo era el señor Ormando Bacadíez, ¿no?, representante del MIR. Renunció a la posibilidad del mando presidencial. Debió recaer, porque esa constitución así lo decía, en la presidencia de la Cámara de Diputados, quien era el señor Mario Cosío, ¿no?, representante del MNR. Renunció a esa posibilidad el señor Cosío. Y esa constitución preveía, Carlos Alberto, que tras el legislativo podía asumir la presidencia el presidente de la Corte Suprema de Justicia, antes se llamaba en ese entonces, así es. De Justicia, quien en ese momento fue el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, y cuando recayó en él la sucesión presidencial, que así lo disponía la Constitución del 67, asumió la presidencia.
fungió en el cargo y además juró en el ex Congreso Nacional, en el Parlamento, porque las reglas de la sucesión presidencial obedecieron el mandato de la Constitución y por ello jura en el Parlamento el señor Rodríguez Belce con un solo mandato, convocar a nuevas elecciones generales, cuyo producto, ¿no?, después del año 2005, el señor Evo Morales toma el poder durante 14 años. Nuestra Constitución actualmente, la que tenemos vigente desde el año 2009, Carlos Alberto, ¿no?, dispone que esa línea sucesoria presidencial va del presidente al vicepresidente, luego al presidente del Senado, luego al presidente de la Cámara de Diputados, y ya no va al órgano judicial. Ya no va al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, hoy se llama así, en ese tiempo del 2005, Corte Suprema de Justicia, y ya no va al órgano judicial la sucesión presidencial. Entonces, lo que tenemos en el país actualmente en vigencia, en razón de nuestra Constitución, es una regla de sucesión presidencial hasta la presidencia de la Cámara de Diputados. Y a partir de la sentencia constitucional 052/2021, nos dice que además esa regla de sucesión es ipso facto, solamente o al vicepresidente o al presidente del Senado o al presidente de diputados, no así a sus directivas sucesorias camarales. Significa que ni el vicepresidente del Senado, ni el segundo vicepresidente o el vicepresidente de diputados puede asumir la presidencia en caso de sucesiones presidenciales. Tiene que reorganizarse las mesas directivas, elegir un nuevo presidente titular ante la ausencia, si es que no hay o renuncia, y ante él, ipso facto, recién recaería el instituto de la sucesión presidencial dispuestos y regulados en el 169 de nuestra Constitución. Doctor, muchas gracias por atendernos en este contacto, muchas gracias por transferir esa información a la audiencia de Radio Patujú acá en la ciudad de Trinidad. Agradecido por la invitación, estimado Carlos Alberto, un cordial saludo a la audiencia de Radio Patujú, bendiciones en sus hogares, muchas gracias.